Que Dios les conceda gracia y paz. Bienvenidos a la segunda lección del estudio sobre la carta a los Romanos. Y en esta segunda lección vamos a estudiar del capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 2, versículo 16. En la apertura de la carta, en forma muy breve y concisa, Pablo nos ha presentado el Evangelio y su contenido, Cristo, el prometido Hijo de David, el Hijo de Dios, quien resucitó de entre los muertos y quien nos da su gracia. Además nos dice que el Evangelio es la revelación de la justicia perfecta que Dios nos regala inmerecidamente por la fe en Cristo. Pero ahora, en lo que es la primera parte principal de la carta, del capítulo 1, 18 al capítulo 3, versículo 20. En esta primera parte principal, Pablo nos cuenta la razón por la que necesitamos el Evangelio y la salvación de Dios. Nos muestra el trasfondo oscuro y trágico del Evangelio. Y esta parte es imperativa para captar y creer el Evangelio, porque solamente aquel que ha reconocido la profundidad de su pecado y la severidad del juicio de Dios puede en verdad recibir y entender la gracia. La ira de Dios no es lo opuesto a su amor, porque un Dios de eterno amor tiene que odiar el pecado y la injusticia, puesto que tal maldad destruye todo lo bueno que Dios ha creado, rompe la relación con Dios y los hombres y destruye también las relaciones interpersonales. Timothy Keller, un autor y pastor de una iglesia presbiteriana en Nueva York, ha dicho: ¿por qué Dios tiene que castigar el pecado? Porque es tan bueno. ¿Y por qué Dios quiere perdonar el pecado? ¿Por qué es tan bueno? Entonces, la ira de Dios es la reacción de su amor frente a la injusticia, así como la gracia es la reacción de su amor frente a la justicia. La ira de Dios, como dice el versículo 18, la ira de Dios, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Y esta ira de Dios que se revela desde los cielos se puede considerar como la obra ajena de Dios. Dios utiliza su obra ajena para cumplir su propia obra, es decir, su obra principal, que es llevar a los hombres a la fe en Cristo y a la salvación. Así que la ira no es un atributo eterno de Dios tal como su amor, sino que puede ser descrita como una reacción a algo concreto, la impiedad y la injusticia, como menciona el versículo 18. No es fácil comprender las profundidades de la naturaleza de Dios, pero para tener una vista sana y bíblica de Dios es importante entender esta relación entre el amor de Dios, su gracia y su ira. Porque es tan fácil equivocarse y pensar que Dios a veces pierde los papeles y castiga arbitrariamente, o por otro lado, que por su gracia ya no toma el pecado tan en serio. Pero la mejor forma de expresarlo es que la ira de Dios es la reacción de su santo y eterno amor frente a la injusticia, el pecado y la impiedad. Y su gracia es la reacción de su santo y eterno amor frente a la perfecta justicia y la verdadera devoción. Y esta perfecta justicia se encuentra solamente en Cristo y llega a ser nuestra solamente por medio de la fe en Cristo. Así que la ira de Dios
caerá sobre nosotros si tenemos que estar frente a Dios sin Cristo. Y la misión de Dios al enviar a su Hijo al mundo fue precisamente salvarnos de su ira y darnos refugio en la gracia de Cristo. La ira y el juicio de Dios caen sobre todos los injusticios que obstruyen la verdad, dice el versículo 18. Pero la pregunta es, y es lo que está mencionando en el versículo 19 y 20, la pregunta es, ¿cómo puede Dios castigar a los injustos si no conocen la verdad? ¿No sería una injusticia de parte de Dios? La respuesta es clara. No hay ninguna excusa, tampoco para los que nunca oyeron hablar de Dios, ni de su ley. Porque por ser creados por Dios, todo hombre tiene un conocimiento natural de su existencia. Por su maravillosa creación y por las obras de Dios en la naturaleza, es evidente que existe un Creador. Y el invisible y poderoso Dios ha revelado lo suficiente para que los hombres puedan percibir que Él sí existe. Y si no lo reconocemos, la falta es nuestra. Pero la misericordia de Dios no se revela por medio de la creación, sino solamente por medio de Jesús y de lo que la Biblia revela de Él. Pero sí, en la creación, en el mundo, tenemos lo suficiente para saber que sí, Dios existe. La razón del castigo de Dios es que todos fuimos creados para adorar a Dios. Pero desde la caída de Adán y Eva, el hombre ha cambiado el objeto de su adoración. Ya no adoramos a nuestro Creador, el Todopoderoso y Santo Dios, sino que amamos y veneramos la creación de Dios, e incluso a nosotros mismos. Ahora, en los siguientes párrafos, Pablo muestra cómo toda humanidad está bajo la ira y el juicio de Dios. Y hasta el versículo 20 del capítulo 3, el propósito del apóstol es cerrar toda puerta a la justicia por obras humanas y excluir toda excusa para ser castigados por Dios. En los versículos del 21 al 32, en el capítulo 1, Pablo habla sobre la injusticia de los gentiles y muestra cómo el juicio de Dios cae merecidamente sobre el paganismo. A pesar de conocer a Dios por medio de la creación, los hombres no le daban toda honra y gloria. No lo ponían en el lugar principal de su vida, sino que rompieron la relación con Él. Y esto es la esencia del pecado, reemplazar a Dios con otra cosa, rechazar a Dios. Y consecuentemente, su percepción de la realidad fue empeorando más y más y se volvieron ciegos espiritual y moralmente. Y en el versículo 23, Pablo está apuntando al paganismo profundo, que se expresa por medio de la adoración de los ídolos, animales, cosas, etc. Y esta forma de idolatría tenía lugar en los templos en Roma, Corinto, Atenas, Éfeso, etc. Hoy en día, la misma idolatría existe en las diferentes religiosas paganas, así como en la vida de todos los que sustituyen a Dios con otra cosa. Sean los espíritus, uno mismo, el sexo, lo material, el consumismo, otra persona o lo que sea. El versículo 24 nos enseña de que cuando la relación con Dios se rompe porque el hombre rechaza a su Creador y pone alguna otra cosa en su lugar, algo dentro del hombre también es destruido. De manera que se rompe la buena y verdadera relación con personas del sexo opuesto, así como la relación con otras personas en general. El paganismo, que en su esencia es el rechazo de Dios,
afecta las relaciones religiosas. A eso apunta Pablo en los versículos 23 al 25. Y también afecta las relaciones sexuales, como menciona en el versículo 24 y del 26 al 27. Y también afecta las relaciones sociales, como menciona en el versículo 28 al 31. Y la razón por la que se menciona la sexualidad es primeramente porque la idolatría estaba muy relacionada con la sexualidad, así como se puede notar en el versículo 24, que dice: por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. La sexualidad era muy relacionada con la idolatría. Y lo mismo pasa hoy en día, porque muchos se hacen del sexo un Dios y ponen al sexo y la perversidad en lugar de Dios, esperando encontrar en ello la felicidad y saciar sus deseos más profundos. El primer paso del juicio de Dios sobre el hombre es darle lo que quiere. Así dice Pablo en el versículo 26. Es que Dios entrega al hombre a su pecado. Y es decir, que Dios ya no frena al hombre, sino que le permite seguir en el pecado y hundirse más y más en sus malas pasiones. En realidad, es una misericordia de parte de Dios cada vez que Él nos frena ante nuestras tentaciones y pecados y nos llama a arrepentirnos para acabar con el pecado. Y cada vez que no nos entrega a lo que nuestra naturaleza pecaminosa está inclinada a hacer. Es realmente una misericordia de Dios. Porque parte del castigo es entregarle al hombre a sus pasiones. La homosexualidad se menciona aquí, no porque sea peor que otro pecado, sino porque era un fenómeno muy común en aquel entonces, tal como lo es hoy en día. Y también se menciona como un ejemplo de la esencia del pecado, la cual es rechazar a Dios, rechazar la buena voluntad de Dios y convertir la buena voluntad de Dios en lo contrario. Pablo se opone fuertemente a la homosexualidad, no solamente a la homosexualidad del culto religioso, sino que rechaza la homosexualidad en general, porque es una distorsión del regalo de la sexualidad que Dios ha creado para ser disfrutado entre esposo y esposa, y porque es una muestra de la destrucción de las relaciones más íntimas entre dos personas causadas por el pecado. Y esto significa que es un pecado practicar la homosexualidad, al igual que otros pecados. Y esos pecados están bajo el juicio de Dios. Debemos recordar de que hay que tratar también con amor y paciencia a los que están luchando contra tendencias homosexuales y no condenar a la persona. Tenemos que predicar la voluntad de Dios, predicar de que la homosexualidad, tal como otros pecados, están bajo el juicio, el castigo de Dios, pero tratar con amor a la persona para llevarlo a Cristo. Los siguientes versículos, del 28 al 32, nos muestran otras consecuencias de haber rechazado a Dios, mayormente consecuencias sociales. Una de las consecuencias es una mente depravada, lo cual resulta en una falta fatídica de discernir entre el bien y el mal. Lo que es maligno e injusto se vuelve aceptado y correcto para el que está espiritualmente ciego. Y esto lleva consigo que la
injusticia reine también en la sociedad y en las relaciones interpersonales. Y de esa manera las prácticas de conductas impías de la sociedad también están bajo el juicio de Dios. Dios juzga el trato injusto en los tribunales, en el centro de trabajo, en la casa. Juzga también la injusticia y la represión económica, el engaño, la corrupción. Juzga la violencia y el homicidio, y aquí incluimos también el aborto. Estos pecados existen porque la sociedad en conjunto ha rechazado a Dios. También los creyentes conocen todos los pecados y vicios que Pablo enumera aquí, pero lo conocemos como caídas. Como cristianos podemos caer en esos pecados, pero nunca podemos aprobarlos, como dice el versículo 32, ¿no? Él dice de que saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes lo practican. El cristiano reconoce su pecado y lo confiesa, porque no puede seguir practicándolo y no puede aprobarlo, ni defenderlo, ni aceptarlo, sino que lo confiesa como pecado y busca el perdón de Cristo. Ahora llegamos al capítulo 2 y del versículo 1 al versículo 16, Pablo apunta a los moralistas criticones que se sienten mejores que otros. Ellos estarán de acuerdo en que los paganos idólatras mencionados en el capítulo 1 del versículo 8 al 32 no tendrían parte en la salvación, sino que sería merecido que la ira de Dios les caerá. La forma que utiliza Pablo en su argumentación es como un boomerang, porque ha enumerado muchos pecados y vicios en la parte anterior. Y a la vez sabe que muchos se escandalizarán al escuchar sobre esas prácticas y pecados terribles. Y sabe que se sentirán mejores que los impíos por su buena moral. Pero ahora Pablo hace volver todo hacia los moralistas diciendo que delante de Dios no son mejores que los demás porque ellos mismos también violan la ley de Dios. Frente al juicio de Dios no tienen excusas, puesto que el juzgar a otros también es un pecado grave y por tanto serán juzgados por Dios en el día del juicio. Hay muchos hoy en día, también en las iglesias y entre los religiosos, que critican y juzgan a los que llevan una vida miserable y que tienen pecados obvios en su vida. Pero si tenemos nuestra identidad y nuestra esperanza en nuestra moral, en ser mejor que otros, no nos ayuda para nada, más bien nos aleja de Dios cuando no entendemos que estamos bajo el mismo juicio que los demás. Como cristianos llegamos fácilmente a tener nuestra identidad en nuestra buena moral y en nuestro estilo de vida. Muchos testifican que antes hacía tal o cual cosa, pero ahora como cristiano he dejado todo eso. Y no se equivoquen, es bueno dejar atrás los vicios. Pero si se piensa que ser cristiano y tener parte en la salvación se trata del cambio de moral en nuestra vida, estamos equivocados. Si lo de ser cristiano es realmente una cuestión de estilo de vida, estamos equivocados. La moral y nuestro comportamiento, por más que sean muy buenos, no hacen ninguna diferencia positiva con respecto a la salvación. Porque si
encontramos nuestra identidad en la moral, nuestra necesidad de Cristo realmente disminuye. Y por lo tanto, llega a empeorar nuestra situación. Como dice el versículo 5, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira. En el versículo 6, Pablo menciona el juicio según las obras de los hombres, porque así es para todos los que no conocen a Cristo. Todos los que confían en su buena moral serán juzgados por sus obras y no habrá ninguna esperanza de salvación. En el versículo 7, Pablo imagina como si existiera la posibilidad de salvarse por las obras y por cumplir la ley de Dios. Pero es simplemente porque Pablo habla de las personas que sí creen que es así. En realidad, esta posibilidad no existe, porque todos tenemos el egoísmo en el corazón, como dice el versículo 8. Por los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Todos estamos afectados por la tendencia de rechazar a Dios. Y quizás no rechacemos su ley como los paganos, pero el orgullo y la arrogancia fariseicos de creer que uno puede salvarse por sus obras también es un rechazo a Dios, porque uno no acepta la realidad de la profundidad del pecado en su vida. Aquel que cree que puede salvarse por sus obras, le espera sufrimiento y angustia, dice Pablo. Pero habrá gloria y paz para los que hacen el bien, como dice el versículo 10. Y hacer el bien significa simplemente creer en la gracia de Dios, refugiarse en ella y vivir según el Evangelio, porque por la gracia y la obra del Espíritu Santo, Él hace su buena voluntad en nosotros, por medio de nosotros. Entonces, hacer el bien es creer en Cristo. Y por esa razón, habrá gloria y paz para los que creen. Los versículos del 11 al 15 nos enseña que Dios no hace acepción de personas ni favoritismo, porque va a juzgar a todos con el mismo juicio, tanto los que conocen la ley como los que no hayan sido expuestos a su palabra. Dios tendrá a todos los seres humanos como responsables, porque todos tienen algún conocimiento de su existencia. Y eso es por medio de la creación. Eso es también por medio del sentido moral innato. Y los que no conocen la ley de Dios serán juzgados por no obedecer a su conciencia y por haber violado voluntariamente la luz que tienen. Porque aunque la conciencia también esté deteriorada por el pecado, es una reminiscencia suficiente de la voluntad de Dios como para juzgar a los que no la obedecen. Y nadie lo hace. Nadie obedece la ley de Dios, nadie obedece la conciencia. Y los que sí recibieron la ley de Dios también serán condenados por no haberla obedecido, a pesar de conocerla. Y ahora al final, en el versículo 16, Pablo muestra que el hecho de que Jesús será el juez en el día final es realmente una buena noticia para los que creen y confían en Él. Pero para los que no tienen a Jesús como su Salvador, será terrible encontrarse con la ira de Dios. Él juzgará los secretos de todo hombre, lo que está oculto para los demás, pero sí, visible para Dios. El secreto de cada persona es si existe la fe en el Evangelio de Cristo o no en su corazón. Este es el secreto que Dios va a revelar. Dios lo sabe y Él nos va a juzgar conforme a la fe o la falta de fe en Cristo. Gracias.